Buenas noches, ¿sí pueden escucharme? Buenas noches. ¿Cómo están, chicos? Buenas noches. Buenas noches. Permítanme un Buenas momento. noches. Buenas noches. Permítanme un momento para Buenas. poder conversar. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. ¿Me permiten un momentito, por favor, que estoy abriendo la presentación para poder tratar el tema de hoy? Muy bien, ahora sí, vamos comenzando. Muy bien, a ver, ya comenzaríamos con el segundo parcial, y en el segundo parcial nosotros, buenas tardes, perdón, antes que nada, disculpe, no ha sido un día tan bueno para mí, ha estado bastante complicado, y con este tema de estar viniendo a casa a dar clases desde casa, en realidad se me complica porque, como ustedes saben, yo vivo fuera de la ciudad, y llegar de Guayaquil hacia acá sí me toma un tiempo, y peor con esta hora, en este horario, el tráfico que es tremendo. Les pido por eso disculpas por haber llegado un poquito retrasado, y eso no me permitió estar preparado desde el inicio. Bueno, como les decía, nosotros entramos ya en lo que corresponde al capítulo número 2, perdón, al capítulo número 3 en el segundo parcial. Revisaríamos el capítulo 3 y 4, y puntualmente en lo que corresponde al capítulo número 3, no sé si puedan apreciar lo que estoy proyectando. Yo estoy aquí en bueno, el plan de trabajo que nosotros tenemos con relación al contenido de la materia, y en el capítulo 3, que se denomina, Sistema de Economía de Mercado, de manera muy sucinta para poderlo explicar. Este capítulo abarca de forma puntual lo que sería entender el mercado, y analizando principalmente las dos grandes fuerzas de mercado, que son oferta y demanda, entendiendo también qué es punto de equilibrio y comprendiendo situaciones de excedente y escasez del mercado. Yo sinceramente considero que esto es uno de los capítulos más ricos en la economía, y dentro de la formación de un estudiante que ve la economía como materia para formarse en la administración, creo que es uno de los capítulos que más aporta con conocimiento para poder entender el comportamiento del mercado y el comportamiento del consumidor y también del productor.
Eh, Esto quiere decir de que por lo menos yo considero que este capítulo es un capítulo que no deberían perdérselo, porque de aquí tácitamente ustedes tendrían las bases para poder entender y poder hacer análisis de mercado de la perspectiva económica, no desde el marketing, sino de la perspectiva económica, entender cómo se conforma la demanda, entender qué es la demanda, entender qué variables influyen en la demanda, entender cómo construye una recta de demanda, cómo construye una curva de demanda, poder comprender cómo puedo establecer la función, esa función de demanda en términos de qué variables va a ser explicada, y hacer interpretaciones y poder entender la incidencia y relación entre estas variables, ¿no? Eso es el lado de la demanda. Y del lado de la oferta, algo similar, poder entender qué es oferta, qué variables influyen en la oferta, cómo se construye la curva de oferta, cómo se construye la recta de oferta, poder estimar una ecuación lineal de oferta, y también poder proyectar, de repente con herramientas estadísticas, poder proyectar una ecuación lineal con explicación de más de una variable de la cantidad ofertada. Entonces, lo que quiero decir, repito con esto, es que este capítulo debe de sentar en ustedes toda la base para poder hacer análisis de mercado. Luego que entendamos oferta y demanda, nosotros nos enfocaremos en entender la situación de equilibrio del mercado. Y de manera muy sencilla el equilibrio puede ser entendido como aquel punto donde la oferta es igual a la demanda. Entonces, en alguna parte del mercado ocurre este fenómeno, ocurre este evento, y nosotros deberíamos tener la capacidad de poder entender qué es lo que ocurre en ese equilibrio. ¿Y qué pasa cuando se rompe el equilibrio? O sea, cuando se rompe el equilibrio, existen comportamientos que llevan a escasez o a excedente de mercado, y eso también lo vamos a terminar explicando. Y como les digo, esto no va a ser una explicación solo de forma teórica, sino que el objetivo es poder utilizar una gran herramienta como es la matemática y la estadística para poder entender y para poder construir las ecuaciones que nos interesan. Bueno, eso a gran resumen de lo que va a constituir este capítulo número 3. Entrando ya en lo que sería material para nosotros, bueno, nosotros vamos a revisar en primera instancia lo que corresponde a la demanda, como les decía. Tengo que analizar ambas perspectivas, la de la oferta y la demanda, pero en primer lugar nos vamos a enfocar en relación a la demanda. Ahora, yo si no recuerdo mal, les pedí que investigaran algo de esta información. ¿Me confirman si eso les pedí a ustedes? Que investigaran un poquito qué era la demanda y qué variables influyen en la demanda. ¿Fue con ustedes? Profesor, no sé si me permite hablar. Algunos de mis Profesor, compañeros tienen un problema al ingresar, ya que casi medio curso se ha quedado fuera de A la ver, clase. Sin embargo, muchos sí se han conectado a la hora exacta 6:30. Y ya, parece que usted ha bloqueado la sala para que nadie pueda entrar. ya, permíteme un ratito. Lo que hago es bloquearla, generalmente, como les digo, es para poder avanzar, para poder no ser interrumpido y ya poder avanzar a tiempo. Sí, es que lo que pasa es que muchos de mis compañeros sí estaban a la hora exacta 6:30, como siempre entramos. Sin embargo, parece que no los ha dejado ingresar o tal vez no les había salido en la sala de espera. Eso es lo más probable, porque activé a todos para que ingresen. A ver, permítanme un momentito. No tengo a nadie en sala de espera. A ver, esta es solamente sí la... hay algunos me han informado que no pueden ingresar, que les sale bloqueado. A ver, están ingresando. Creo que en ese caso ya deberían, mis compañeros deberían ingresar desde otro dispositivo. Están ingresando algunos. Están aquí. Buenas noches, economista, gracias. De nada. A ver, Pisa ya está ingresando.
¿Listo? ¿Alguien más está pendiente? Muy bien, entonces continuemos con lo que les estaba mencionando. Como les estaba mencionando, mi objetivo es poder revisar en este capítulo lo que corresponde a la parte de mercado y puntualmente tratar de explicar las dos grandes fuerzas de mercado que son oferta y demanda. Ese es el objetivo de este capítulo. Y en ese objetivo vamos a concentrarnos en primera instancia en poder revisar lo que corresponde a demanda. Dentro de la demanda, como les decía, me interesa poder entender conceptualmente qué es demanda, poder tener una idea de cómo se llega a construir la demanda, poder graficar esa demanda, poder presentarla en el caso de que sea una recta, presentarla a manera de una recta, o en el caso de que sea una curva, presentarla en forma de curva. También, aparte de eso, no solamente tener la noción de qué forma tendría, sino también poder construir una ecuación, una función que explique esta fuerza de mercado. Entonces, en esa construcción de la función, como ustedes recordarán en matemática, esa función va a tener una variable que va a ser la explicada, que en este caso va a ser, si estoy hablando de la demanda, la cantidad demandada, y esa variable explicada va a estar en función de otras variables que explican su comportamiento. Y dentro de ellas vamos a tratar de identificar una serie de variables que van a explicar por qué aumenta, por qué disminuye la demanda, por qué se generan cambios en la demanda. Eso es lo que vamos a tratar de construir. Y cuando tengamos esa función, poder con números, con datos, llegar a estimar cuál potencialmente sería la ecuación, una ecuación sea lineal o una ecuación lineal, una ecuación lineal explicada con una sola variable o una ecuación lineal explicada con más de una variable, y poder entender cómo el cambio de los valores en esa variable puede afectar los resultados de la demanda. Entonces, eso a grosso modo lo que correspondería para nosotros poder atender en esta parte del capítulo. Ahora, dentro de lo que me corresponde ver, entonces vamos a entrar a lo que es la demanda. Ahora sí, voy a bloquear la sala, asumo que ya entraron todos, no tengo a nadie más en sala de espera. Listo, vamos a comenzar a trabajar con esto. Entonces, dentro de la demanda, ¿qué es lo que vamos a tratar de aprender aquí? Entonces, el objetivo es poder comprender el papel de la demanda como una categoría fundamental para el estudio de la economía de mercado. Recuerden que nosotros comenzamos revisando el concepto inicial de lo que era mercado, y desde la perspectiva económica, una definición muy simple de mercado era que el mercado surgía o que el mercado resultaba de la interacción de las dos grandes fuerzas participantes del mercado, que eran la oferta y la demanda. Entonces, por ende, si yo quiero entender cómo funciona el mercado, entender una de estas fuerzas, que es la demanda, me va a permitir, entendiendo y comprendiendo cómo se comporta esta fuerza, me va a permitir entender en sí, sumado luego con el concepto de oferta, me van a permitir entender qué es el mercado. Y por medio del análisis de la Ley General de Demanda, es decir, esa formulación teórica que desemboca en una ley es algo de cumplimiento general, algo que ya está aprobado y que resulta. Entonces, esta ley de demanda, que ya la vamos a definir, entender cómo funciona la demanda de manera general y planteado a través de esta ley. ¿Y qué factores son los que determinan esta demanda, ¿no? ¿Qué factores son los que hacen que la cantidad demandada aumente o disminuya? ¿Qué cosas es lo que puede modificar la cantidad demandada? Y entender también la relación que en estadística, en economía se conoce como elasticidad, la relación entre variables y cómo
esas variables pueden generar cambios en otras variables. La modificación de una como puede generar cambio en otras, que es tácitamente el concepto que nosotros tenemos en elasticidad para explicar cambios en una variable como consecuencia de cambios en otra. Entonces, esto de forma muy general como meta de aprendizaje. ¿Qué es lo que puntualmente nos enfocaríamos a entender de manera general en qué consiste la demanda, como les decía, cuáles son los factores que la determinan y con ello comprender el papel que tiene dentro de la economía de mercado? ¿Cómo vamos a conseguir esto? Mediante la comprensión de los determinantes de la demanda. Yo les había pedido a ustedes, y ya vamos a conversar con esto, y les pedía que me confirmaran, creo que sí se los mencioné, que trataran de hacer una investigación con relación al concepto de demanda y variables que influían en la demanda. ¿Me confirman si esto les pedí o no les pedí a ustedes? ¿Les pedí? No, ingeniero. No, No les pedí. Muy bien. Bueno, vamos igualmente a razonar. Entonces, tratar de comprender qué cosas son las que determinan o que hacen que la demanda tenga el comportamiento muy particular que tiene. Y no solamente comprender qué es lo que incide en la cantidad demandada, sino qué efectos se generan, qué efectos se provocan como resultado de esa incidencia y cómo esto finalmente afecta a una de las variables de mayor importancia que tenemos en economía y puntualmente en la microeconomía, que tiene que ver con los precios del mercado. ¿Cuál es la lógica y por qué estudiar esto? Les decía, o sea, es importante poder analizar conceptos, pero de nada nos sirve aprendernos cosas de memoria si no le encontramos la parte lógica y la aplicabilidad en la vida real. Les decía que esta parte, al inicio, cuando comencé a conversar con ustedes, les decía que esto tácitamente sienta las bases que les va a permitir a ustedes poder comprender, poder describir cuál es el comportamiento de estas dos grandes fuerzas de oferta y de demanda, ¿no? La parte práctica uno lo ve en gran medida, por ejemplo, en primera instancia, en un primer trabajo que uno realiza al momento de hacer su grado o de pelear su grado, que es en la sustentación de tesis. Algunos de ustedes, lo más probable es que pueden escoger como instrumento de graduación, pueden escoger un proyecto de investigación, pueden escoger un análisis de casos, pueden escoger un plan de negocio. Y, por ejemplo, dentro del plan de negocio hay una parte donde justamente se entiende o se trata de explicar cómo funcionaría el mercado. Y dentro de esa parte del análisis del mercado es importante poder explicar cómo funciona la oferta y cómo funciona la demanda. Y para ser honesto, en realidad en la gran parte de los trabajos que uno puede ver en sustentación, este es uno de los puntos más débiles y es, por lo menos a mí cuando me toca estar en sustentación, es uno de los puntos que más trato de golpear en el sentido de hacer reaccionar al estudiante de la importancia de esta parte que se supone está dentro de su formación y que debería haber aprendido. Y por ende utilizado dentro de la presentación de tesis que él tiene que realizar. Entonces, hablan, por ejemplo, de mercado, hablan de que la demanda va a ser tanto, de que hacen proyecciones, pero cuando uno les pregunta, bueno, dime en primera instancia, ¿dónde están los datos que sustentan tu afirmación? ¿Dónde está tu ecuación de demanda? ¿Qué variables influyen sobre la demanda de tu producto? ¿Qué valores tomaste para hacer esa proyección? Y cómo llegas a esas conclusiones. Se puede ver claramente en los trabajos de que esa parte no la tienen clara los chicos, no la tienen todavía sólida, ¿no? Y en realidad ustedes van a ver que no es nada del otro mundo, es tomar, en este caso, conceptos relacionados a la economía, utilizar algo que ustedes ya saben, que es matemática o cálculo, no sé, creo que le llaman ustedes cálculo o matemática, 1 y 2, y con esa información, con esos conocimientos, poder construir lo que sería la ecuación de demanda o ecuación de oferta. Entonces, la lógica es, con eso, poder tener un instrumento para poder entender el mercado. Entonces, comprender la demanda, los factores que la determinan y su incidencia en los precios del mercado, te ayudará a ser un consumidor más prudente, un ahorrador consciente y un ciudadano responsable de tomar mejores decisiones en el entorno económico que te desenvuelve, ¿no?
Y como empresario, lógicamente, al entender cómo se comporta la demanda de tu producto, cómo se comporta la oferta que hay en tu mercado, puedes tener una mejor perspectiva de las cosas que están influyendo en la demanda del producto que tú estás comercializando en el mercado, o puedes tener una idea más concreta de cómo se comporta la oferta y por qué tiene ese comportamiento de la oferta. Entonces, con esto, repito, yo resalto nuevamente este capítulo, creo que es uno de los capítulos más importantes que nosotros deberíamos tener claros. Y al final de este capítulo, ustedes deberían tener claritos los conceptos para poder hacer análisis de oferta y de demanda. Por eso les pido y considero que es importante que a medida que vayamos avanzando, ustedes me pregunten sobre cada cosa que vamos viendo, porque vienen conocimientos que si bien es cierto no son complejos, pero sí es importante irlos aprendiendo e irlos entendiendo uno a uno para que luego al ir construyendo el concepto macro uno pueda tener claras las cosas. Pero si me quedo en el aire no entendiendo, por ejemplo, las variables, no entendiendo cómo se relacionan estas variables, me queda algún vacío y no lo pregunto, eso me lleva a no comprender ciertas cosas que luego pueden influir en el resultado. Entonces, en cuestiones como decirles que interpreten la relación entre variables, si no entiendo bien cuáles son las variables, si no sé cuáles son las variables, ¿cómo voy a poder interpretar resultados que tengo? Aún más cuando analizo instrumentos resultantes compuestos como por ejemplo las elasticidades. ¿Cómo voy a entender o cómo voy a explicar una elasticidad si no tengo claro cuál es conceptualmente no entiendo una variable y además no tengo idea de cómo se comporta esa variable? Entonces me va a resultar muy difícil poderlo explicar. Entonces, resumiendo, lo que me interesa a mí es que cada vez que vayamos avanzando, incluida esta clase, ustedes me pregunten con relación a cada uno de los puntos que vamos tomando. Bueno, entonces vamos a la parte inicial. Vamos a tratar de entender lo que sería la teoría de demanda. Entonces, la teoría de demanda es esencial para entender cómo operan los mercados. Nuevamente, lo importante aquí es poder saber cómo opera, cómo funciona un mercado, ¿no? Y para comprender qué papeles debemos asumir en una economía, implica que los ciudadanos estemos bien informados, ejerzamos un consumo prudente, ahorremos, evaluemos nuestras decisiones y podamos incorporarnos a una economía más compleja y competente, competida, ¿no? Entonces, en economía, la demanda, ya comenzando a tratar de construir un concepto de demanda, la demanda se define como la cantidad de bienes y servicios que pueden ser adquiridos por los diferentes precios del mercado por un consumidor. Esto implicaría una demanda individual, pero como no es solamente un sujeto, también hay una demanda total que está conformado o es el conjunto de todos los consumidores, ¿ya? Y esa demanda total o del mercado en un momento determinado. Para poder entender esto, hagamos un pequeño ejercicio. Quiero que imagine usted lo siguiente. Yo estoy aquí y ustedes son un grupo objetivo que me interesa poder evaluar cómo se comporta con relación a cambios que ustedes pueden tener en su comportamiento de demanda con relación a un objeto. De manera sencilla y cristiana, lo que les digo es que voy a ofrecerles un producto y lo que quiero es que ustedes reaccionen en función de los precios que les dé. Ustedes me van a decir si ese producto lo requieren o no lo requieren, lo demandan o no lo demandan, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer, repito, es darles un estímulo de precio y lo que quiero tener a cambio es que usted me diga lo compro o no lo compro. ¿Se entiende la disposición? ¿Se comprende? Sí, muy bien, ya. Vamos a utilizar como producto un celular, el celular más moderno del mercado. ¿Cuánto puede estar costando el celular más moderno del mercado ahorita? ¿Qué precio podría tener? 1200. 1200 un celular, bueno, es bastante carito, ¿no? Muy bien, imaginemos que el producto que tenemos es un celular de $1200. Imagine que tiene todo lo que usted
desea en un celular. Tiene colores, tiene todas las aplicaciones que puede tener, tiene suficiente memoria, tiene todo lo que usted desea en un celular. Muy bien, primera instancia entonces. Recuerden lo que vamos a hacer, les doy estímulos de precio y ustedes me van a responder. ¿Cómo me van a responder? Simplemente levantan la manito dentro del aula, diciéndome, entendiendo que cuando levanten la mano, quiere decir de que van a comprar el celular. Si no levantan la mano, simplemente no lo quieren. ¿Ya? Entonces les doy un precio y ustedes reaccionan. Pero a la siguiente ocasión, ustedes se van a olvidar de lo que hicieron anteriormente y van a reaccionar al nuevo precio. ¿Se entiende? Doy estímulos de precio, reaccionan. Se olvidan de la situación y nuevamente en una nueva situación, ustedes van a reaccionar independiente de lo que hicieron anteriormente. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces partamos con el precio que nos dan. A $1.200. El celular más moderno del mercado. Tiene todo lo que usted necesita, todo lo que usted admira en un celular. ¿Quiénes comprarían a $1.200 ese celular? Levanten la mano. Estamos simulando, no quiero decir que se lo estoy vendiendo, no es un juego. Levanten la mano quienes comprarían actualmente ese celular a ese precio. Muy bien, Santana lo compraría, Robinson lo compraría, Napa lo compraría. ¿Alguien más? Perfecto, muy bien, no hay ningún problema. Entendería que los consumidores, Santana, Robinson y Napa, aprecian el producto y están dispuestos a pagar por ese producto. Por ende, al precio de 1.200, un precio bastante alto, yo tengo en este momento 3 consumidores. De acuerdo, reseteamos esa situación, como que no ha pasado nada, nos olvidamos de la situación anterior. Y ahora imaginen que entrego el celular, independiente de la situación anterior, repito, entrego el celular a un precio de 1.000. ¿Quiénes demandarían el celular al precio de 1.000? Se entendería por lógica que quienes compraban originalmente vuelven a comprarlo, ¿verdad? Porque si lo compraban a 1.200, se supondría que en esta situación, a un precio más barato, ellos comprarían también. Levanten la mano quienes comprarían un celular a un precio de 1.000. Muy bien. Aparece ahora como nuevo consumidor, aparece Morán, aparece como nuevo consumidor también Ruiz. Entendería que Robinson era consumidor anterior, Napa era consumidor anterior, no sé si Vargas era consumidor anterior, creo que es nuevo también. Se suma Vera, ¿sí? Y está Santana, que consumía también anteriormente a un precio más bajo, y también se suma la otra compañera Vera. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que veo aquí? Que a un precio de 1.200 solo habían 3 consumidores. Cuando reseteamos la situación y volvemos a lanzar un precio, ahora un precio más bajo, de 1.000, ¿qué es lo que ocurre? Ya no tengo 3 consumidores, sino que tengo 2, 4, 6, 8 consumidores actualmente en el mercado. ¿Sí? ¿Qué fue lo que pasó? Que a un precio más bajo, lo que sucedió es que se incorporaron nuevos consumidores. Vamos generando una tercera situación. Muy bien, imagine que el celular ahora, el más moderno del mercado, lo entregamos en 800. ¿Comprarían el celular más moderno del mercado a un precio de 800? Muy bien. Por lógica se entendería que a un precio más bajo deberían incrementarse nuevos consumidores. Ahora, les hago una pregunta a los que en situaciones anteriores compraban el celular. ¿Podría haber alguien aquí dentro del grupo, que obviamente los que levantaron la mano al menos están demandando un celular, pero podría haber alguien dentro del grupo que a un precio más bajo demande otra unidad adicional? ¿Podría suceder eso? ¿Alguno de los consumidores se sentiría motivado no solamente a comprar un celular, sino, por ejemplo, a comprar 2? ¿Alguien podría razonar eso? ¿Alguien podría comprar 2? Bueno, en este grupo no se presenta, pero lo más probable es que si el precio comienza a bajar, un consumidor que antes compraba a un precio más alto, puede ser que ahora no solamente demande una unidad, sino que demande 2, 3, 4 o el número de unidades que desee, pero a un precio más bajo. ¿Qué es lo que puedo ver aquí? ¿Qué es lo que puedo yo razonar aquí? En primer lugar, voy a tratar de describir 2 variables que estoy analizando. La primera variable, que es la variable cantidad demandada, que es la que me interesa poder entender. La cantidad demandada, de manera muy sencilla, muy básica, no es otra cosa sino que el número de unidades que se demandan del producto.
Entonces, en primera instancia, la cantidad demandada fueron 3. 3 celulares que compraban los 3 consumidores que estaban en el mercado. Luego de eso, si no recuerdo mal, creo que aumentó a 6. Y luego de eso, la cantidad demandada aumentó a 8, a 9, a 10. Aumentó la cantidad. ¿Sí? Entonces, yo puedo ver que la primera variable que estoy analizando tiene que ver con la cantidad demandada. ¿Cuál sería la segunda variable que estaría participando aquí? Sería la variable precio. Porque en función de los precios que yo les daba, ustedes reaccionaban. ¿Sí? Entonces les daba un precio alto y tal número de unidades demandaban. Comenzó a bajar el precio y el número de unidades demandadas comenzó a aumentar. ¿Qué relación ustedes pueden ver entre esas dos variables? Entre el precio y la cantidad. ¿Qué relación podrían ver ustedes? ¿Existe alguna relación entre precio y cantidad de acuerdo a la información que nosotros tenemos? Sí, claro, aquí vimos que entre menos precio, mayor demanda. Entre a menor precio, ¿qué ocurría con la demanda? Mayor demanda. Subía la demanda, Aumentaba. aumentaba. ¿Tiene lógica eso? ¿Alguien me puede explicar eso? ¿Tiene lógica que a menor precio se demande más de un producto? ¿Les ha pasado? Sí, sí tiene lógica. Sí, tiene lógica. ¿Te ha pasado? ¿En qué situación te ha pasado? ¿Puedes darme un ejemplo? ¿No se Yo le creo que ocurre? depende. Sí. O sea, es porque En el una... Hablo. Sí, Robinson, te escuchamos, vamos. Por ejemplo, en el tema de los celulares, ya cuando el celular está, por ejemplo, si es el que yo quiero y el que está a 1200, comienza a bajar y lo encuentro en un lugar a, como quien dice, a 700. O sea, ya es sospechoso, ¿me van a entender? ¿Tiene alguna modificación o le falta algo? Entonces, no sé, pues yo creo que no. Ya. En parte no, pero lo más lógico es que sí, que a menor precio las personas más se guían por eso. Entonces, ya. Ya, muy bien, muy bien. Entiendo el planteamiento que tú dices. Bueno, si es el celular más moderno, ¿por qué lo encuentro más barato? Pensemos de la manera muy simple. Ya. La pregunta que yo les hacía es que en su vida real, ustedes pueden ver este comportamiento entre la relación entre estas dos variables, precio y cantidad demandada. Lo que les estoy preguntando es que ustedes pueden ser consumidores de algún producto, sea un bien o un servicio. Ustedes han podido ver este comportamiento de que a medida que sube el precio del producto del bien o el servicio, la demanda de ese bien disminuye. Y a medida que baja el precio de ese servicio, la demanda de ese bien o servicio aumenta. ¿Eso les ha pasado? ¿Les sucede a ustedes? ¿Lo han O visto sea, en la vida real? puede ser como cuando compras por docena, más o menos sí, eso es caso. Baja el precio por cantidad del producto. Ya, la situación de docena es un Sí, precio, licenciado, yo podría decir que eso pasa más cuando hay paro, por ejemplo. Cuando las cosas suben, pues ahí la demanda como que baja. Cuando las cosas bajan, pues ahí tiene más demanda. Muy bien. A ver, si ustedes se ponen a analizar todos los bienes y servicios, generalmente lo que voy a ver para la gran mayoría de bienes y servicios es que cada vez que el precio aumente, la demanda del producto se va a restringir. Tomo lo que tú decías, por ejemplo, el tema del paro. Ocurre el paro y resulta que debido al paro, luego del paro, subió el precio del arroz. ¿Qué es lo que hace generalmente la mamá de nuestra casa? ¿Qué hace con la porción de arroz que nos sirve? La disminuye. La disminuye, ¿verdad? Si les ha pasado eso, lo más probable es que sí les ha pasado. Si era mi mamá cuando subía el precio del arroz, lo que hacía la mamá era servir menos. Y nos decía, nosotros, ¿saben qué? Ya no vamos a comer tanto y vamos a disminuir el consumo de arroz. Y en primera instancia, esa demanda de arroz disminuía. ¿Por qué disminuía? Porque, lógicamente, lo que pasaba es que subía el precio, el producto se volvía más caro y el demandante, a menos que sea algo extremadamente necesario, si no lo era, lo más seguro es que terminaba reduciendo su consumo y bajaba la demanda de ese producto. De igual manera, si por ejemplo había un producto que por el contrario bajaba de precio y era apreciado por nosotros, generalmente lo que sucedía es que nosotros demandábamos más de ese producto. ¿Ya? Para que lo comprenda mejor, cuando usted, por ejemplo, necesita un jean y de repente de Prati lanza una promoción. Hoy día le vendemos 2 jeans por el precio de uno.
Ya. Lo que En los usted viernes anterior- negros, profe. Bueno, los viernes negros, perfecto, sí, perfecto ejemplo. Le van a dar ahora 2G por 1. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede? Tácitamente es como que yo estoy pagando menos por el precio de ese producto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en ese momento? La gente que tiene la necesidad va a demandar más de ese producto. Si antes no lo compraba porque les parecía muy caro, al haber una reducción en el precio, lo que va a hacer la gente es comenzar a demandar más de ese producto. Eso lo puedo ver en alimentos, eso lo puedo ver en tecnología, eso lo puedo ver en los servicios, eso lo puedo ver en todas las cosas, en la gran mayoría de cosas que ocurren en la economía, esa relación que hay entre estas dos variables. Repito, yo lo que estoy haciendo es analizando dos variables. La una variable que es la cantidad demandada y la otra variable que es el precio del producto que se está demandando. Y lo que me doy cuenta es que al analizar estas dos variables, yo puedo ver que estas variables se mueven en sentido contrario. Es decir, que cuando el precio del producto sube, yo espero que la demanda baje. Y cuando el precio del producto baja, lo que yo voy a esperar es que la demanda del producto suba. Entonces, repito, en primera instancia, yo lo que estoy teniendo aquí es una relación de tipo inversa entre estas variables. ¿Por qué es una relación inversa? Porque simplemente lo que pasa es que mientras una variable se mueve en un sentido, la otra se mueve en sentido contrario. Es una relación inversa. Entonces, primera cosa que yo quiero que recuerden ustedes es que yo puedo explicar la demanda en función del precio de su producto. Lo segundo que quiero que comprenda y que recuerde es que el precio, dependiendo de cómo se modifique el precio, ¿sí? Si el precio sube o baja, va a tener un efecto inverso en la otra variable. Es decir, si el precio aumenta, ¿qué voy a esperar en la demanda? Disminuye. ¿Qué sucede si el precio disminuye? ¿Qué voy a esperar en la demanda? Aumenta. Entonces, la segunda cosa que quiero que se aprenda es que hay una relación inversa entre las variables precio y demanda de un producto. ¿Sí? Ahora, pregunto a ustedes. Yo puedo darme cuenta de que todos los productos, en su gran mayoría, todos los productos que existen en la economía generalmente tienen este comportamiento. Puede suceder que en la economía exista algún producto que no se comporte de esta manera. ¿Qué quiero decir? Que a medida que aumente el precio, ocurra otra cosa que no es la disminución, sino que ocurra un aumento en la demanda de ese producto. ¿Ustedes creen que en la economía pueden haber productos que se comporten así? Repito la pregunta. ¿Puede plantear, por favor? Sí, repito la pregunta. Miren, nosotros viendo nuestra vida diaria, podemos darnos cuenta que todos, la gran mayoría de productos, al momento de analizar la relación entre precio y la demanda de ese producto, guardan esa lógica inversa. A medida que sube el precio, disminuye la demanda, y a medida que baja el precio, aumenta la demanda. Ahora les pregunto, en la economía podría suceder que existan bienes donde a medida que aumenta el precio, se demande más de ese producto, a medida que baja el precio, se demande menos de ese producto. ¿Pueden haber ese tipo de bienes? Puede ser, por ejemplo, cuando se estrena una película, en el estreno. Si me lo explicas para poderlo comprender, te agradezco. Digamos que se estrenó, por ejemplo, recién la de Thor. Entonces el precio sube porque es una película que está en estreno, pero las personas que son fanáticas, que consumen la película, van a demandar más ese producto. Entonces el precio subió y la demanda también. Ya, el estreno sería la primera vez que ves las películas, ¿no? Y ahí esa lógica de ese ejercicio más tendría sentido cuando expliquemos elasticidad, ¿ya? Por el hecho de que al ser la primera vez que voy a tener algo, estoy dispuesto a pagar más por ese algo. Yo me refiero a productos que en la economía generalmente cuando sube el precio, la gente compra más de esos productos. ¿No se les ocurre ninguno? Yo digo que a nadie le conviene, porque es más dinero, o sea, ¿quién va a pagar más? Muy bien, ¿tú crees que no habría, o sea, no tendría lógica lo que planteamos? Creo Profesor, que también pero depende por el del tema del caso. COVID, Ajá, cuando yo empezó estaba con el tema pensando. de la pandemia y qué sé yo, estaban vendiendo mascarillas, alcohol, al principio empezó suave, o sea, eran
eran valores que uno sí podía, o sea, también se lo puede cancelar, pero bueno, era menos. Ya después, con el tema de que comenzó ya la pandemia y que habían más personas infectadas, empezó a subir los valores a todo. Pero la Claro. gente seguía compra y compra. Ajá. Pero en No la, sé. en la pandemia lo que ocurría era que había escasez de ese producto. O sea, la lógica era que no había, nosotros antes no utilizábamos mascarilla y de la noche a la mañana todos tácitamente nos volvimos consumidores de mascarilla. Anteriormente a la pandemia se demandaban mascarillas, pero no en la cantidad que se demandan actualmente. Entonces, ahí ocurrió la situación de mercado que ante el exceso de demanda, lo que va a hacer el mercado es para tratar de buscar un nuevo equilibrio, comienza a subir los precios. Pero los precios suben tanto que inclusive el consumidor llega a retraerse. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero en ese caso es más por el tema de escasez. Por el tema de escasez. Nos habíamos transformado en nuevos consumidores, comenzaron a subir los precios. Y ustedes pudieron ver luego que en el tiempo esos precios comenzaron a bajar. ¿Ya? Yo recuerdo que, por ejemplo, compraba mascarillas, las NK95, creo que se llaman esas mascarillas, las que se colocan, que son como un cono que se coloca en la cara, las KN95. Esas se vendían, yo las compraba, por ejemplo, 10 unidades en $25. ¿Ya? $25, en un momento llegué a pagar hasta $30 por 10 unidades. Era carísimo, y eso actualmente creo que no tiene ese valor, es muy barato, ¿no? Lo mismo ocurría con las mascarillas normales, eran carísimas en su momento, pero actualmente ya no ocurre eso. A ver, les pongo un ejemplo de lo que les pregunto. Ustedes saben lo que es el oro, ¿no? ¿Saben lo que es el oro? El oro es un metal. ¿Ya? ¿Qué ocurre generalmente con el oro? Con el oro lo que sucede es que a medida que el precio del oro comienza a subir, la demanda de oro comienza a aumentar. Suena medio ilógico, ¿verdad? Suena medio raro, pero es lo que pasa en el mercado. A medida que sube el precio del oro, la demanda de oro comienza a aumentar. ¿Por qué creen que comenzaría a aumentar la demanda de oro? ¿Cuál es la lógica que podría estar ahí? Que No. es como un activo, entonces, o sea, vale más, entonces... Perfecto el razonamiento. Vale más y yo lo vendo, si yo lo vendo, entonces tengo más. Muy bien, Ruiz. No sé si me Perfecto. Sí, te escuché cortado, pero entiendo la lógica de tu Claro. razonamiento. Sí, en el sentido de que el oro constituye un elemento de acumulación de valor. Entonces, como yo sé que es un activo con el cual yo puedo acumular valor, al ir subiendo el precio, lo que sucede es que generalmente la gente va a demandar más de ese oro. Y cuando obviamente el activo comienza a perder precio, ¿qué haría lógicamente las personas? ¿Qué harían? Comienzan a venderlo por el contrario, ¿no? Algo parecido a lo que está ocurriendo con las Bitcoin. ¿Sí? Al principio, lo que sucedía es que las Bitcoin comienzan a subir de precio y la gente las demanda más, porque es justamente un elemento que sirve para poderme resguardar acumulando valor. Pero como comenzó a bajar el precio, lo que sucede es que inmediatamente la gente comienza a vender ese producto. Perfecto, podría ser el oro, podrían ser piedras preciosas, podrían ser también, por ejemplo, bienes que te dan un cierto estatus. ¿Ya? Cuando, por ejemplo, estos vehículos de lujo que son los Lamborghini, generalmente cuando el precio de esos productos comienza a subir, la gente comienza a demandar más de esos vehículos, porque les da un cierto estatus y son más apetecidos. Mientras más caro es ese producto, más apetecido. Entonces, estos bienes de lujo también podrían caer aquí. A ver, resumiendo, ¿qué es lo que quiero dar a entender aquí? Que para la gran mayoría de productos, ustedes van a tener una relación de tipo inversa entre las variables precio y cantidad. Mientras una se mueve en un sentido, la otra se mueve en sentido contrario. Pero eso no quita de que en la economía también pueden existir otros bienes que tengan este comportamiento directo, esa relación directa, donde a medida que sube el precio se demanda más de ese bien y a medida que baja el precio se demanda menos de ese bien. También podrían existir esos bienes en la economía, aunque son muy pocos. Pero para la gran mayoría, generalmente la relación entre la variable precio y cantidad demandada es una relación de tipo inversa. ¿Se entiende lo que planteo? ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. Entonces, regreso a lo que estábamos viendo, al concepto que estaba mostrando.
para comenzar a cerrar ciertas cosas. Se me fue, estábamos aquí en tema, creo que estábamos. Sí, muy bien, aquí estamos, ¿no? Entonces, en economía, la demanda se define como la cantidad de bienes y servicios que pueden ser adquiridos a los diferentes precios de mercado. Nuevamente, recuerden lo que estábamos haciendo con el ejercicio del celular. Yo les daba un precio y el mercado reaccionaba. Bajaba el precio, el mercado reaccionaba nuevamente con cantidades demandadas. Cuando yo logro identificar todas esas combinaciones de precio y cantidad, ¿sí? Y las planteo a manera de una tablita, es decir, poniendo los valores de precio y poniendo los valores de cantidad, y muestro esa relación, lo que yo estoy construyendo en economía es algo que se conoce como una tabla de demanda. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Puntualmente me refiero a esto. Bueno, voy a utilizar aquí esta hojita para graficar. Yo tengo, por ejemplo, la variable cantidad, que generalmente en economía la cantidad se la representa con Q, que implica por la denominación en inglés de quantity, y price, o la P, que sería el precio, ¿no? Entonces yo les decía, por ejemplo, habíamos visto un precio de $1.200 y habían 3 unidades del producto que se demandaba. Luego el precio bajó a 1.000 y ahí creo que subieron como a 6 unidades, ¿sí? Y el precio seguía bajando a 800 y la cantidad demandada, imagine que aumentó a 10, ¿no? Entonces, cuando yo logro estimar esto, cuando yo logro construir esto, ¿sí? Cuando logro establecer estas relaciones yo las puedo graficar, puedo presentarlas a manera de gráfico. Pero antes de graficarla, esto que estoy haciendo yo aquí, esto se conoce como la tabla de demanda, ¿ya? Y esa tabla de demanda justamente muestra todas esas posibles combinaciones entre precios y cantidades a los cuales los consumidores quieren producción del mercado. Es decir, que si esta tabla o estas combinaciones son bien definidas, son bien levantadas, lo que yo puedo tener es como una especie de descriptor de cómo se va a comportar el mercado. En cristiano, ¿qué les digo? Que yo sé que si el precio es de 1.200, más o menos la demanda del producto va a estar por alrededor de 3 unidades. Pero cuando el precio cae a 800, puede ser que la demanda aumente alrededor de 100 unidades. Entonces, cuando yo establezco estas relaciones entre precios y cantidades, yo tácitamente estoy tratando o estoy estableciendo lo que sería la relación básica de la demanda. Ahora, ¿qué era lo que yo les decía al momento de ver las variables, ¿no? Yo les decía que, por ejemplo, esta variable se mueve en sentido descendente, paso de 1.200 a 1.000, de 1.000 a 800. ¿Y qué ocurre en la otra variable? La otra variable, en cambio, se mueve en sentido ascendente. ¿Por qué? Porque pasa de 3 a 6 y de 6 a 10. Si tuviéramos más números, veríamos que los valores también van cambiando. Pero lo que va a pasar es que entre esas dos variables, mientras una sube, la otra disminuye, y mientras una disminuye, la otra va a aumentar. Entonces, repito, la demanda, de manera sencilla, la puedo definir como todas las combinaciones, todas las posibles combinaciones de precios y cantidades a las cuales los consumidores requieren producción del mercado. Ese es el concepto más básico de demanda que ustedes pueden tener. Todas las posibles combinaciones de precios y cantidades a las cuales los consumidores requieren producción del mercado. Si yo establezco esas combinaciones y la presento a manera de una tabla, a esta tablita de aquí se la va a conocer como la tabla de demanda. Que simplemente la tabla de demanda no es otra cosa sino que identificar esa relación que se produce entre precio y cantidad, ¿sí? Si yo estimo esto con relación a un mercado, sé que esto es más o menos el comportamiento que va a tener el mercado. Es decir, puedo trazar como una especie de descriptor de cómo se va a comportar la demanda. Por eso les decía que si esto está bien levantado, yo podría saber que cuando el precio es de 1.200, lo más probable es que se demanden 3 unidades. Y cuando el precio baje tanto como, por ejemplo, llegar a 800, si esto está bien levantado, si es una fiel representación del comportamiento de los consumidores en el mercado, yo voy a poder darme cuenta de que voy a tener una aproximación de la cantidad o el número de unidades que me va a demandar a este precio este mercado, ¿sí? Entonces, graficándolo así, repito, tabla de demanda. Ahora, esto también lo puedo llevar a manera de un gráfico, ¿sí? Este gráfico yo lo puedo presentar en
en un plano cartesiano. ¿Se acuerdan lo que era un plano cartesiano? ¿Se acuerdan? Donde nosotros graficábamos, que nos enseñaban el cálculo. Déjenme ver si aquí puedo tener algo para graficar. Bueno, para la próxima les voy a preparar este tema del plano. Entonces yo puedo llevar esta información, la puedo presentar a manera de un gráfico. Y ese gráfico, o esta relación, perdón, entre estas dos variables, entre estos datos, puede ser que los datos tengan un comportamiento lineal, o puede ser que también los datos se comporten a manera de una curva. Pero la particularidad que yo voy a tener es que estos datos, ambos se mueven en sentido contrario. Mientras uno aumenta, la otra disminuye, mientras la una disminuye, la otra aumenta. ¿Qué quiero decir con esto? De que si yo grafico esta información, lo que voy a obtener es una recta con comportamiento decreciente, ¿sí? Es decir que a medida que yo grafico esta información, lo que va a suceder es que estos datos me van a dar como resultado una recta con comportamiento decreciente. A ver, déjenme ver si aquí puedo graficarlos. Más. A ver, ¿a qué me refiero con esto? Déjenme tratar de planteárselos acá en Word. A ver, puntualmente lo que me refiero es esto de aquí. Si yo planteo esto a manera de un plano cartesiano, ustedes tendrían algo como esto, ¿verdad? Esto era más o menos lo que nosotros nos daban como un plano cartesiano, ¿verdad? En este eje que está aquí, ¿qué colocaban ustedes? ¿Qué era este eje de aquí? ¿Qué letra iba aquí? ¿O qué variable se representaba aquí? Y. La variable Y, de acuerdo, muy bien. Y acá en este eje, ¿qué variable representaban ustedes? X. Muy bien, la X, ¿verdad? Bueno, se me fue acá. La X la representaba aquí. Qué complejo es dar clase de esta manera. Bien, aquí teníamos la X. La X. De acuerdo. Muy bien. Entonces, ahora yo ya no voy a tener variables X y Y, sino que yo voy a representar ahora con las variables que estoy analizando. En este caso, la cantidad demandada y el precio al cual se demanda. Donde yo colocaba la Y, voy a colocar ahora el precio, la variable P. Y donde colocaba la X, voy a colocar ahora la cantidad demandada, que lo representaba con la letra Q. ¿Sí? Entonces, en primera instancia, yo lo que tengo es que si comienzo a graficar un primer punto, comienzo a poner un primer punto, déjenme colocar una linecita, yo grafico, por ejemplo, a este precio de aquí, yo generalmente voy a tener este precio de aquí, yo voy a tener una cantidad demandada, ¿no? Entonces, a ver, a lo que me refiero es a lo siguiente. Generalmente a este precio que está aquí,
este puntito que está aquí, ¿sí? Este precio que yo le voy a llamar P1, ¿sí? Yo voy a tener generalmente ese precio relacionado con una cantidad Q1. Siempre en este plano donde yo grafico los precios y grafico las cantidades, voy a tener, para cada precio voy a tener una cantidad. Ahora, ¿cuál era la lógica que primaba entre estas variables? La lógica que primaba entre estas variables era la siguiente. Cada vez que aumentaba el precio, es decir, cada vez que el precio se movía en el eje de las Y hacia arriba, o en el eje de aquí que está representada la P, ¿no? En el eje de las Y, se movía hacia arriba, ¿qué ocurría con la cantidad demandada? ¿Se movía hacia la derecha o se movía hacia la izquierda? Cada vez que el precio subía. ¿Qué pasaría con la cantidad demandada? Se mueve hacia la izquierda. Se mueve hacia la izquierda. Es decir que a un precio más alto, ¿sí? A un precio más alto, lo que va a suceder es que yo voy a tener una cantidad demandada más baja, ¿sí? No sé si se puede ver. Yo paso de aquí, de este precio, a este precio de acá, pero ¿qué es lo que sucede con la cantidad? Pasa de este punto de aquí a este punto de acá. Yo sé que mientras me muevo hacia arriba, los valores aumentan aquí en este eje. Mientras yo me muevo hacia la derecha, en el eje de las cantidades, los valores aumentan, pero si me muevo hacia la izquierda, los valores disminuyen. Entonces, a medida que sube el precio, lo que sucede es que las Q van a ser menores. Y por lógica, yo también razonaría que a medida que el precio baja, es decir, cuando ocurre esto, cuando tengo un nivel de precio más bajo, ¿qué pasaría con la cantidad demandada? ¿Aumentaría o disminuiría? Aumenta. Muy bien. Entonces aumentaría y pasaría a una posición mayor, ¿verdad? A un valor mayor. ¿Sí? Que era tácitamente lo que nosotros veíamos aquí. A medida que iba aumentando el precio, la cantidad demandada disminuía, ¿no? Eso, si yo lo pudiera graficar, ¿sí? Yo tácitamente tendría esto. A medida que el precio se mueve hacia arriba, la cantidad demandada se mueve hacia abajo. Y a medida que baja el precio, la cantidad demandada va a aumentar, ¿no? De tal manera que si esta información, si yo logro graficar todos los puntitos que tengo sobre la demanda y esos puntitos tienen una forma de línea recta, yo tendría una recta de demanda, ¿sí? Esto sería mi recta de demanda, ¿sí? Pero quiero que vean ustedes la particularidad que tiene la recta. La recta tiene como particularidad que es una recta con comportamiento decreciente. ¿Por qué tiene ese comportamiento decreciente? Ustedes recordarán en matemáticas porque mientras una variable se mueve hacia arriba, la otra variable se mueve en sentido contrario, disminuye. Mientras esta disminuye, esta variable de acá aumenta. Y al graficar cada uno de estos puntitos, yo lo que tengo es una recta con comportamiento decreciente. Pero podría suceder también de que esto no necesariamente solo sea una recta, sino también podría suceder de que esto sea una curva, ¿no? Podría suceder que el comportamiento que tengan estos datos no necesariamente sea una línea recta, sino que sea una curva, ¿sí? Algo curvado, ¿no? Pero lo que va a ocurrir aquí es que se puede ver la particularidad que tiene esta relación entre estas variables, que mientras una se mueve en un sentido, la otra se mueve en sentido contrario, y eso hace que la recta tenga el comportamiento decreciente. Para que lo puedan comprender mejor, ¿qué pasaría si las dos variables tuvieran la misma relación? Es decir, una relación directa. A medida que aumenta la una, aumenta la otra. ¿Qué tipo de recta yo tendría? ¿Cómo sería la recta? La recta sería así, ¿verdad? Sería creciente, ¿sí? Este comportamiento ustedes lo van a ver en la oferta, pero en la demanda, generalmente la demanda tiene este tipo de comportamiento, una recta decreciente. Repito, ¿por qué? Como resultado de la relación inversa que hay entre estas variables. Acá, en cambio, en esta recta hay un comportamiento creciente. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que mientras esta aumenta, la de acá también aumenta, y eso hace que las rectas tengan puntitos que cada vez, mientras yo me muevo hacia la izquierda, van a ir a aumentar. La demanda no es así,
A medida que una se mueve hacia arriba, la otra se mueve hacia abajo, y eso le da el comportamiento típico de la demanda. Entonces, recapitulando, demanda son todas las posibles combinaciones de precios y cantidades a las cuales los consumidores pueden o quieren demandar el producto del mercado. ¿Cómo planteo esa relación? Justamente haciendo una relación entre precios y cantidades. Cuando llego a estimar estas relaciones y lo presento a manera de tabla, esto se conoce como la tabla de demanda. Si yo tomara estos datos, que tácitamente son coordenadas, ustedes recordarán que generalmente un punto está conformado por dos coordenadas, una coordenada X y una coordenada Y. Ahora ya no utilizamos la variable X y Y, sino que utilizamos la variable cantidad y precio, es decir, donde estaban las X, ahora van las Q, y donde estaban las Y, ahora van los precios. Yo tendría coordenadas de cantidad y precio. Es decir, que si tomara estas coordenadas que están aquí y yo las graficara, yo podría tener algo similar a lo que estábamos graficando, ¿no? Una recta, o podría suceder que no tenga una recta, sino que tenga una curva. Todo va a depender de los datos que se tengan. Pero ¿qué es lo que me interesa aquí poder tener claro? Es que siempre la demanda, debido a esa relación inversa que hay entre variables, yo voy a tener una recta con comportamiento decreciente, ¿sí? Es decir, que esta recta no va a crecer como esta, sino que va a tener un comportamiento decreciente. Es lo que ustedes deberían grabarse, porque luego al momento de graficar, eso me permite poder comprender poder hacer mejor el gráfico, entendiendo de que siempre voy a tener este comportamiento decreciente. ¿Qué más tengo que recordar aquí? Las relaciones entre variables. Particularmente yo estoy analizando dos variables, que son la cantidad demandada y el precio, ¿sí? Entonces, la cantidad demandada, si estoy analizando la demanda, la cantidad demandada aumenta o disminuye en función de los cambios que se producen al precio. Es decir, que el precio constituye nuestra primera variable que explica la cantidad demandada, ¿sí? Y resultado de esos cambios en el precio, yo puedo obtener diferentes valores en la demanda que los presento a manera de tabla y que luego los puedo graficar. Ahora, con este conocimiento, les pregunto, soy consciente, obviamente ahorita con lo que he razonado, soy consciente de que una primera variable que influye sobre la cantidad demandada va a ser el precio. Pero me pregunto igualmente, ¿solo el precio puede influir sobre la cantidad demandada o pueden haber otras variables que también modifican la demanda? ¿Qué opinan ustedes? Aparte del precio, ¿pueden haber otras variables que modifiquen la demanda? ¿O solo depende del precio? Profe, ¿no entraría en juego la oferta? No, estamos analizando ahorita solo la demanda. A ver, ¿la oferta en qué sentido? Razónala para, plantéalo para poderlo comprender. El producto puede ser. ¿En qué sentido el producto? Quizás si es nacional o de otro país. Las ventas. Sería la demanda. Las ventas tácitamente sería la demanda del producto. O sea, lo que estoy tratando, a ver, primera cosa, estoy consciente de que si aumenta el precio, disminuye el precio, afecta la demanda. Lo que yo les pregunto es, ¿qué otra variable yo podría tener en cuenta para poder saber si la demanda aumenta o disminuye? Ya sé que es precio. ¿Qué otra cosa se me ocurriría que podría afectar la cantidad demandada? ¿Qué otra variable se les ocurre? Podrían ser los ingresos de las personas, ¿no? ¿Me lo puedes explicar? Sí, mientras mayor poder adquisitivo tenga, por ejemplo, una familia, puede acceder a productos más caros, por decirlo así. Y ocurre lo contrario cuando la renta no es muy alta. ¿Qué opinan de esa variable, el ingreso del consumidor? ¿Tiene sentido? ¿Afecta la cantidad demandada? ¿Nos pasa eso a nosotros? Cuando nosotros tenemos más dinero, ¿demandamos más? Muy bien, imagine la siguiente situación. El presidente Lazo nos sube el sueldo básico, lo duplica. Ya no es 400, sino 800. Si usted recibía el básico, ahora ya no va a recibir 400, sino 800. Eso que me pasa a mí como consumidor individual, le ocurre al resto de consumidores.
En esencia, ¿qué es lo que pasa? Tienen mayor nivel de ingreso, ¿sí? Todos aumentamos el nivel de ingreso. Si nosotros teníamos necesidades de producto, ¿qué va a ocurrir si tenemos más dinero? ¿Demandamos más o demandamos menos de los productos? Demandamos más. No se demandaría en algunos productos, sino que se buscaría otros productos que no se demandaban, ya que tal vez solo buscaban lo necesario. Ya, muy bien, es un buen razonamiento, pero es un razonamiento un poco más complejo. En primera instancia, si por ejemplo me gustaba irme al cine, y me iba, con el sueldo que tenía, me iba una vez al mes. Al duplicar mi sueldo, y si a mí me gustaba irme al cine, ya no me voy una vez, sino que al final me puedo ir 2 veces. Entonces, cuando aumenta mi nivel de ingreso, lo más seguro es que va a aumentar la cantidad demandada de un bien. Ahora, también puede ocurrir lo que mencionaba Ruiz. Podría suceder que yo demandaba ciertos productos, ¿sí? Y esos productos ahora ya dejo de demandarlos por comprar productos de mejor calidad. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Esa variable también tiene sentido, ¿ya? Y va a tener un nombre, van a tener un nombre ese tipo de comportamientos. También puede pasar. Pero si lo simplifico el razonamiento, la lógica daría que a medida que yo tengo más nivel de ingreso, yo voy a demandar más de un producto. ¿Qué pasaría si ocurre lo contrario? Si en lugar de aumentar el nivel de ingreso, más bien el nivel de ingreso baja. ¿Qué pasaría? Tengo menos recursos y lo que va a suceder es que voy a demandar menos de un producto. Entonces, ¿qué puedo estar concluyendo? Que otra variable que puede influir sobre la cantidad demandada de un producto puede ser también el nivel de ingreso. Perfecto, muy bien. Entonces ahora tengo ya 2 variables. Puedo plantear mi ecuación de demanda en función del precio y en función del nivel de ingreso de un producto. Me parece bueno. Muy bien. ¿Qué otra variable podría estar influyendo en la cantidad demandada de un producto? Tengo precio del producto y tengo el nivel de ingreso del consumidor. ¿Qué otra variable se les ocurre? Las necesidades del consumidor. ¿Lo puedes razonar mejor? O sea, dependiendo, más pulido. Dependiendo de las necesidades de cada persona. Por ejemplo, pueden ser servicios básicos. Agua, luz, teléfono. Ya, pero no comprendo la variable. O sea, ¿cuál sería la variable? ¿Qué variable yo analizaría para saber cómo afecta la demanda? Podría ser tipo de producto. Si lo pules mejor la idea para poderla comprender. ¿A qué te refieres con tipo de producto? Tamaño de la población. ¿El tamaño de la población? ¿Me puedes poner un ejemplo? Claro, entre más personas, o sea, por ejemplo, a ver, necesito que un jabón, por decirlo así. Supongamos necesito un jabón dentro de una familia ya. Entonces, nace un bebé, entonces yo voy a necesitar más cosas, ¿sí? O sea, entre más personas se necesitan más cosas y por ende habría más demanda. Muy bien, muy bien, muy bien. Razonemos y pulamos un poquito la idea. Sí. Sería tipo de producto, pongamos, como electrodomésticos, podría ser electrodomésticos, accesorios celulares, tecnología y cosas así. Pero, ¿qué variable influye? ¿Cuál es la variable? Piénsalo un poquito mejor y me la planteas. Déjame analizar la que me plantea Almea. A ver, mire, la señorita Almea nos está planteando que la demanda de un producto puede aumentar debido al número de consumidores que existen en el mercado. ¿Tiene lógica o no tiene lógica? Veamos lo siguiente. Imagínense que nosotros podemos volar y estamos a la mitad del camino que hay entre Guayaquil y Salinas. Estamos volando, desde arriba estamos viendo todo, ¿no? Y es temporada. ¿Qué pasa los días sábados generalmente en esa ruta? ¿Qué veríamos nosotros el día sábado, por ejemplo, de un día de temporada? ¿Qué veríamos el día sábado? Si estamos volando así encima de la ruta Guayaquil-Salinas, ¿qué veríamos nosotros? Congestionamiento. Sí, congestionamiento sí, pero ¿qué veríamos de manera muy básica acá? Todo el mundo ya volando. ¿Todo el mundo? A ver, ¿qué verían de manera muy básica? Si nosotros pudiéramos estar volando, ¿verdad? Vemos un día sábado, vemos cómo toda la gente de Guayaquil comienza a correr a la playa, ¿sí?
Todo el mundo va para la playa. Entonces, originalmente hay una cierta población en Salinas. Pero ¿qué sucede cuando llega mayor cantidad de población? ¿Qué ocurriría con la demanda, por ejemplo, de comida, con la demanda de hoteles, con la demanda no sé, de medicina? ¿Qué ocurriría? ¿Qué pasaría en esos Aumenta. días? Lógicamente aumenta. Va a aumentar. Lógicamente va a aumentar. ¿Pero por qué aumentaría? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Porque Aumentó el tamaño de consumidores. Muy bien. Aumentó el número de consumidores que había en ese mercado. ¿Por qué? Porque los guayaquileños nos trasladamos a Salinas y tácitamente nos volvimos consumidores en ese mercado. Entonces, eso explica lo que planteaba Almea. Almea nos decía que el número de consumidores, a medida que aumenta o disminuye, puede afectar la demanda. ¿Tiene sentido? Sí tiene sentido. Cuando aumenta el número de consumidores, mayor cantidad de productos se va a demandar. Cuando disminuye el número de consumidores, lógicamente va a ser menor la demanda de un producto. Es muy sabido que, por ejemplo, en nuestro país, la población se está volviendo vieja más, hay mayor cantidad de población vieja. ¿Por qué? Porque si usted recordará a su abuelito, bueno, en su caso, su bisabuelo, mi abuelo llegó a tener hasta 13 hijos. Mi mamá llegó a tener 3 hijos. Yo tengo 3 hijos. ¿Ya? Lo que se está viendo generalmente en las familias es que a medida que va creciendo, va pasando el tiempo, lo más seguro es que la cantidad de hijos que quiera tener una familia comienza a disminuir. Algunos porque simplemente no los quieren, otros porque entienden que son caros y prefieren asegurar un mejor estatus para una pequeña cantidad de hijos que tener muchos, ¿no? Y se está viendo en sumatoria de que las familias se están haciendo cada vez más pequeñas. Eso hace de que obviamente la población joven esté disminuyendo y por el contrario la población vieja esté aumentando. En sumatoria, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que lo más probable es que con el tiempo la demanda de productos que sean para niños, productos que se elaboran para niños, va a ir disminuyendo en el tiempo. ¿Por qué? Porque va a haber menor cantidad de familias que quieran tener 2, 3, 4 niños. Mientras tanto, la población vieja está aumentando. Eso quiere decir de que los productos que demandan la población más antigua, esa demanda de productos en nuestra economía lo más probable es que va a comenzar a aumentar. En esencia, lo que pasa ahí es que disminuye el número de consumidores o aumenta el número de consumidores. En este caso, disminuye el número de consumidores de gente joven, pero en el mercado de la gente mayor está aumentando el número de consumidores porque la población se está haciendo con el tiempo más vieja. Entonces, lo que quiero concluir es que puedo también considerar, aparte del precio, aparte de la renta, el número de consumidores puede ser otra variable que también influye sobre la cantidad demandada, entendiendo de que a medida que aumenta el número de consumidores, mayor va a ser la demanda de productos, y a medida que disminuye el número de consumidores, menor va a ser la demanda de esos productos. ¿Se comprenden? 3 variables. ¿Qué quiero que usted me ayude para la siguiente clase, que creo que es el... ¿Mañana? Mañana. Mañana. Muy bien. Mañana viernes. Quiero que investigue más variables que puedan influir sobre la demanda. Y me planteé esas variables para tratar de explicar la demanda. ¿De acuerdo? Repito las que hemos visto hasta ahora. Hemos visto precio del producto, que es motivo del mercado. Lo segundo es ingreso del consumidor. Y una tercera variable que estamos viendo, el número de consumidores del mercado. Esas 3 variables, hasta el momento tenemos como variables explicativas, de la demanda que estamos analizando de manera general. De acuerdo. No sé si se comprendió lo que dije. ¿Alguien tiene alguna pregunta con relación a lo que he presentado? Profesor, Sí. por favor, ¿podría repetir la investigación? Por favor. Sí, igual que hicimos en este momento, lo que yo necesito es que me ayudes para mañana buscando otras variables que puedan influir sobre la cantidad demandada. Ya hemos visto 3, repito, precio del producto, nivel de el ingreso del consumidor y el número de consumidores. Son 3 variables que hemos llegado a la conclusión que afectan a la cantidad demandada. Ahora, lo que les pido es que traten de buscar otras variables que puedan afectar a la cantidad demandada. Muy bien. Profesor, ¿producto Sí. sería una variable? Producto. O sea, a ver, si pules un poquito más la idea para entenderlo. O sea, producto sería una variable como, o sea, producto basándose en electrodoméstico, así mismo como le dije antes, electrodoméstico, accesorios celulares, cosas así, ¿no?
A ver, pero es que un mercado, un Yo mercado, pienso que él lo quiere relacionar con lo que es necesidad del consumidor. Entonces, él asume que el producto sería la necesidad que el consumidor, el producto que el consumidor necesita como tal, es lo que yo pienso. ya, pero es que no logro comprender lo que me quieren decir. A ver, si hay un mercado, hay un producto relacionado. Y si se está demandando el producto es porque hay una necesidad por ese producto. Ya, eso lo tenemos claro. Y en función de ese mercado, ya hemos identificado estas tres variables que hemos visto. Pero no entiendo esa variable que ustedes quieren plantear. O sea, ¿qué es lo que ven que yo no estoy viendo? La calidad del producto. ¿Qué es cualidad? Calidad. ¿Qué es calidad? O sea, que un producto tenga una buena calidad y por eso los consumidores prefieren eso y eso hacen que Ya, suba su venta. pero ¿qué es calidad? Defíneme qué es calidad, o sea, para poder verla como variable. ¿Qué es calidad? ¿Cómo defino la variable calidad? Para que sea una variable la tengo que medir. ¿Qué es calidad? Si es bueno o malo. ¿Y cómo mido si es bueno o malo? ¿Bajo qué lógica? Sé por dónde quieren ir. Si yo tomo el concepto de Los calidad... años de vida que tendría, cuánto me va a durar el Ya, producto. O por las reseñas. ya. Si yo considero el concepto de calidad, generalmente ese concepto de calidad yo lo voy a ligar, lo más probable es que lo termino ligando a precio. ¿Por qué? Porque generalmente un producto, actualmente en el mercado se puede ver así, si yo quiero algo de mejor calidad, por ejemplo los teléfonos, ¿no? Ustedes tienen diferentes teléfonos, diferentes, le llaman gama, creo que le llaman al nivel que tienen, ¿no? O sea, hay unos teléfonos que son de alta gama y eso se supone que son un poco más caros, pero tienen condiciones mucho mejores que otros de gama más baja. A lo que voy es que en este caso, en este análisis muy simple, si yo me refiero a calidad, lo más seguro es que esa calidad la termino transformando en precio de un producto. En Cristiano lo que le quiero decir es que lo más probable es que si tengo un producto de mayor calidad, lo más seguro es que eso está relacionado con el precio. O sea, Entonces sería como la preferencia, profe. Ya, muy bien. ¿Preferencia en qué? Por ejemplo, que muchas personas prefieren, digamos, la Coca-Cola frente a la Pepsi, entonces va a tener una mayor demanda. Ya, muy bien. Otra variable. Ya, perfecto. Preferencia sí tiene sentido. Preferencia ¿de qué manera? Por ejemplo, ¿ustedes usarían ahorita guayaberas? Los hombres. ¿Usarían guayaberas? ¿Sí saben lo que es una guayabera? ¿Los jóvenes se pondrían No, guayaberas? profe, no usaría. Ya, ¿por Sí, qué no conozco. ¿por qué no usarías guayabera? Porque hace frío, Porque lo profe. utilicé durante todo el tiempo del colegio, entonces no quiero utilizar más guayabera. Ya, muy bien. ¿Por qué hace frío? Porque lo utilizaste en el colegio. Lo más lógico es que ustedes no utilizan guayabera porque eso no es una prenda típica de uso actual. Si usted viaja por lo menos en el tiempo y se va por allá por 1930, 40, 50, usted va a ver que gran parte de la población se vestía con pantalón de tela y guayabera. Entonces, lo más seguro es que allá preferían, demandaban o estaba de moda, en este caso, ese producto. Actualmente no es así. Ya, este tema de preferencia, de gusto, de moda, podría ser también una variable que incida, entendiendo de que cuando el producto es preferido, es gustado o está de moda, se va a demandar más de ese producto. Pero cuando el producto cambia o mejor dicho, el consumidor cambia su preferencia, se deja de consumir ese producto. Por ejemplo, yo recuerdo que en los 90 era un boom hacerse un arete en el ombligo. ¿Ya? Eso, la gran mayoría de jóvenes, inclusive los jóvenes varones, se hacían también perforaciones en las orejas. Actualmente, me parece a mí que no es tanto como lo hubo en los 90. ¿No? Entonces, en ese tiempo la gente lo prefería. Sí, sí hay gente que lo demanda, sí hay gente que se lo hace. Hay algunos que ya son exagerados, ¿no? Que tienen un poco de hoyitos en la oreja, pero bueno, son casos aberrantes, pero ya como que no es muy común. ¿Por qué? Porque pasó la preferencia, cambió la moda, pero a lo que voy es que lo que tú mencionas, Ledesma, sí podría ser una variable, en el sentido de la preferencia, el gusto o la moda que podría tener un producto en un periodo de tiempo. Entendiendo que si está de moda, se va a demandar más,
Y si pasa la moda, simplemente lo que va a suceder es que se va a demandar menos, ¿ya? Esa variable también yo la puedo relacionar con algo que tiene que ver con periodos temporales. Por ejemplo, ¿cuándo se demanda más, ¿cómo se llama eso que nos ponemos para no quemarnos? Ese aceite. Bloqueador. Bloqueador solar. Muy bien, ¿cuándo demandamos más bloqueador solar? ¿En qué época del año demandaríamos más? Verano. Verano. Muy bien, verano. Y generalmente en la temporada de playa, nosotros que vivimos en la costa, ¿no? Lo más seguro es que en esa temporada aumenta la demanda de ese producto. ¿Pero por qué? Porque es la moda, es la etapa, es la temporada y la gente demanda más de ese producto. Asimismo, puede ser que en esa etapa, debido al calor, se demanden más bebidas, se demande, no sé, más trajes de baño, porque es justamente de ese periodo. Pero cuando cambia la temporada, obviamente la demanda de ese producto disminuye. No sé si me doy a entender. O sea, es verdad que un producto puede ser apreciado en función de la moda, en función de la preferencia que hay en ese momento por ese producto. Pero aquí les resumo el tema. Todo esto se transforma tácitamente en mayor o menor número de consumidores. Cuando es moda, lo que sucede es que más consumidores se agregan y demandan más de ese producto. Cuando pasa la moda, la moda pasa porque salen consumidores del mercado y eso hace que baje la demanda de ese producto. O sea, lo que vamos a ver y vamos a seguirlo viendo mañana con los ejemplos que ustedes puedan traer, van a darse cuenta de que tácitamente todas estas variables se transforman en número de consumidores. Las cosas o las variables que nosotros vemos tácitamente hacen que aumente o disminuya el número de consumidores y eso hace que se demande más o menos de un producto. ¿Ya? Dejémoslo ahí boteando hasta el día de mañana que podamos ya volver a razonar. ¿Se entiende lo que he planteado aquí? Antes de que culmine, Sí, profe. entonces, con el stock en este momento, podemos referenciarlo también como la costumbre o tradición de alguna actividad. Qué sé yo, se me ocurre la Navidad, solo la celebramos en Claro, diciembre, entonces claro. se Era, demanda era lo que decía con el tema de la playa. Perfecto, sí, puede ser costumbre, tradición, que son por temporadas, ¿no? Entonces, por temporadas de Navidad lo que va a demandar, lo que va a aumentar, por ejemplo, la demanda de, no sé, de pavo, de cerezas, que ahorita la gente es novelera y siempre en Navidad quieren andar comiendo cerezas. Ya de uvas aumenta la demanda y obviamente la demanda de regalos, ¿no? Y así por cada temporada van a tener productos particulares que van a ser demandados. Pero sí, la moda, la preferencia, lo cíclico de una etapa implica el aumento o la disminución de demanda de un producto. Sí. Muy bien, de lo que he explicado, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Se comprendió? ¿Alguien desea que le aclare algo? ¿A alguien no le quedó algo claro? Muy bien. Bueno, chicos, nos vamos a quedar entonces hasta Profesor. aquí. Sí, ahí no grite. Sí, dígame. Yo tengo, bueno, aparte de la clase hoy tengo algo que preguntarle. Lo que pasa es que en el CIU hay una falta que tenemos todos del día de 28 de julio. Sí, ya les reviso eso. Entonces, Tranquilos. No he y pasado mis el tema. compañeros también quieren, Ya les reviso eso. ya, y mis compañeros también y yo queremos saber que las calificaciones de las tareas también ya en estos días la calificaría. Si las presentaron, No tenemos calificar. si las presentaron, tienen el 6. Si solamente los que no presentaron son los que no van a tener la calificación. Si presentaste todo, tienes el 6. Ah, ya. ¿Sí? Ya, así que tranquila que ya hoy día te soluciono eso. Porque hasta Listo, mañana puedo profesor, pasar gracias. notas. Ya. Perfecto. Regresando al tema, ¿alguien de acá que tenga alguna pregunta con relación a la materia? ¿Algo que no se comprendió? Listo, muy bien. Cerramos este capítulo, el primer capítulo de Profe. demanda y avanzamos. ¿Sí? A lo último, profe, a lo último. Sí, ¿qué pasó? Profe, yo le quería preguntar algo aparte sobre la clase en general. ¿Este parcial va a seguir con la dinámica de anotar las personas que participan? Sí, voy a seguir con la dinámica de anotar a las Ah, ya, personas. listo, profe. Sí. Sí, ya voy a pedirle. ¿Quién era que me ayudaba? Creo que era ¿Quién era que me ayudaba? ¿Quién era que me ayudaba? Por aquí estaba. Creo que era Ruiz. Ruiz, tú me ayudabas, Ruiz, ¿no? Robinson, profe. La Robinson. compañera Robinson. Ya, muy bien. La señorita Robinson nos va a seguir ayudando en este tema. Ya. Hasta ahorita entiendo que están bien en calificaciones, no tienen mayor complicación.
O sea, los exámenes creo que salieron bien. Los de séptimo sí se me han caído, ustedes han salido bien. Pero este parcial sí va a ser más complejo porque van a tener ejercicios. Por eso es importante poder tener claro estos conceptos, porque luego cuando vayamos a ejercicios van a tener resultados y esos resultados van a interpretarlos. Por eso es importante que comprendan todo desde el inicio. Así que Profe, nuevamente, sí. Sí, disculpe la interrupción. Es que nosotros teníamos una petición. Resulta Sí. que usted al parecer bloquea la clase después de ya ingresar a todos. Sin Ujú. embargo, nosotros rara vez tenemos problemas de conexión, entonces nos desconectamos. Entonces ya no podremos ingresar. Y resulta que, por ejemplo, un compañero hoy en la clase se desconectó de la laptop y trató de conectarse de un dispositivo móvil, creo que era un teléfono, entonces no pudo porque la clase estaba bloqueada. Ya, Entonces yo nosotros queríamos ver si comprendo, usted comprendo, dar esa... comprendo tu posición y la entiendo y me parece válido. Ahora quiero que comprendas la mía. Tenemos poco tiempo y me toca avanzar. Y generalmente parece mentira, pero no sé si ustedes lo escuchan, pero cada vez que ingresa alguien yo tengo un sonido acá. Entonces estoy dando clase y me interrumpen, estoy dando clase y me interrumpen. Por eso es que damos hasta 15 minutos posteriores al tiempo para que puedan ingresar. Si alguien por A o B motivo se desconecta, lo que les voy a pedir es vean en este caso el video, revisen el video para En que lo ese puedan. caso, usted debería subir los videos también Claro. cada vez, porque nosotros en el parcial anterior teníamos ese problema. No podíamos revisar así con facilidad los videos, qué sé yo, no los subía a tiempo usted. Claro, tendría que alimentarte a tiempo del video. Perfecto, gracias por la observación. Pero preferiría seguir así de esa manera, teniendo bloqueada la clase por el avanzar y para no tener interrupción. De acuerdo. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Profesor, buenas noches. Sí, una consulta. Bueno, yo falté el día 28, pero yo sí mandé igualmente yo mandé lo que es el justificativo por correo, pero igualmente le quería hacer acuerdo porque va a revisar la clase y no me va a ver ahí y me va a poner falta, pero yo sí mandé el justificativo. Ya, sí, sí lo tengo. Tú creo que tenías tenías COVID, ¿no? No, era una cita médica así rutinaria, solo es que me tocó 6 de la tarde y el tráfico, no pude conectarme. Ya, ok, Igualmente lo tengo en salí mente. tarde de la cita. Ya. Ok, perfecto. Muy bien. Regresando al tema de clase, ¿alguna otra inquietud, alguna duda? ¿Preguntas? Ninguna. Bueno, si no hay ninguna pregunta, por favor, mañana los espero con el material para poder seguir conversando este tema de las variables de demanda y poder ya ver qué tipo de bienes surgen de esta relación entre estas variables de demanda. Les agradezco por haber estado acá. Nos veríamos el día de mañana. Pasen bien y buenas noches. Fue. ¿Sí? Es que usted había dicho que iba a abrir las asignaciones, le había dicho, le habían comentado sobre ese tema. Sí, estaban abiertas. Estaban abiertas. No, la verdad que no me he dado cuenta porque recién me llegó el mensaje que usted había dicho. En la plataforma estaban abiertas. Sí. Ah, ya, listo. Listo, ya voy a ver eso. Ya, okay. Listo, gracias, profe. Bueno, chicos, pasen bien y buenas noches. Gracias, profe. Gracias a ustedes.